John, una de las principales preguntas que se plantean hoy en día en los estados árabes es, ¿cuál es el beneficio de tener bases estadounidenses en nuestros países? Mucha gente, especialmente los más ricos, se pregunta, ¿cuál es el resultado de estas bases si no nos están defendiendo? Si de hecho estamos siendo atacados a causa de ellas. Entonces, ¿cómo ves tú Oriente Medio, el desenlace de este conflicto, de esta guerra, y la influencia que ya está teniendo en estos estados árabes? Bueno, quiero decir, mira, durante mucho tiempo estos países del CCG tuvieron un pacto con el diablo, ¿verdad? El pacto con el diablo era este. Tienes estos regímenes corruptos apoyados por el ejército estadounidense. El ejército estadounidense no estaba en esas naciones para proteger al país. Estaba allí para proteger a la familia real y asegurarse de que la familia real obedeciera las órdenes que venían de Washington, D.C. Estas naciones del CCG son realmente la pieza clave del imperio estadounidense. Venden petróleo a cambio de petrodólares y luego reciclan esos petrodólares en el sistema financiero estadounidense. La burbuja de la IA en Estados Unidos está completamente financiada por las naciones del CCG, ¿verdad? Toda la economía estadounidense ahora depende de la construcción de centros de datos, que no son muy rentables y son muy perjudiciales para el medio ambiente. Y anginathiomisenis de sistes, la existencia de towards un red de carries to their dines. Aren't able to finance the building of these data centers, an entire Ponzi scheme, Todo el esquema Ponzi, toda la pirámide financiera, este espejismo de la economía de la IA, se derrumba. Estas familias gobernantes son corruptas, arrogantes y dictatoriales, y también utilizan esos petrodólares para sobornar a sus propios ciudadanos. Así que si eres ciudadano allí, tienes sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, un trabajo garantizado, no tienes de qué preocuparte. Y luego importan trabajadores de la India, Bangladesh, Filipinas, de donde sea, para hacer el trabajo real. Contratan expatriados de Europa, de Inglaterra, para ser los mandos intermedios. Así que durante mucho tiempo tuvieron un trato muy ventajoso. Y ahora lo que están reconociendo es, vaya, se nos acabó el tiempo. Este pacto con el diablo no va a durar mucho más. Escucha, no quiero ser demasiado grosero, pero no creo que haya futuro para ninguna de esas naciones después de esta guerra. Sí. ¿Cómo ves el desarrollo de esta guerra? ¿Crees que se alargará? ¿Que será una guerra prolongada entre Irán y Estados Unidos? Porque cuando empezó la guerra en Ucrania, pensábamos que podría ser corta. Si miras lo que hizo Rusia en la parte oriental de Ucrania, no llegaron tan lejos. Básicamente capturaron la región oriental, mayoritariamente rusa, y dijeron que intentaban proteger a las etnias rusas y a aquellas personas que son, ya sabes, rusas étnicamente en lugares como Kiev, Odessa y Mykolaiv. Intentan proteger también a esas personas. Pero en el caso de Irán, no tiene nada que ver con ninguna de esas ideas. Estados Unidos está atacando a Irán por sus recursos, porque Irán es una nación independiente. Por eso están atacando a Irán. Y no sé cuánto de lo que tienen en mente es alcanzable ahora mismo, dada la situación actual del conflicto. Porque Donald Trump dijo, ayer dijo, basándose en su política del eje, que les dijo a los estados árabes, no busco un cambio de régimen, quiero elegir al próximo líder supremo de Irán. ¿Sabes? Son un enorme peso histórico para los iraníes, porque el Shah fue reemplazado por el del Shah de Irán. Luego fue puesto en el lugar de su padre debido al golpe británico. Y después tuvimos al primer ministro democráticamente elegido Mossadegh en Irán. Y ya sabes, hubo un golpe contra él en 1953 para volver a poner al Shah en el poder. Están intentando recuperar algo que perdieron hace mucho tiempo, tratando de restablecer esa mentalidad de la que hablo. No es la realidad, pero la mentalidad en Washington es la misma que en aquellos días. Con la inteligencia británica y la CIA, intentando organizar un golpe de Estado contra el gobierno y poner a otras personas en el poder, sin cambiar realmente todo el sistema.
without changing that much the whole system. Okay, I will say this. Vale, diré esto. Creas lo que creas sobre lo que está ocurriendo, creas lo que creas que va a pasar, estarás completamente equivocado. Lo que ocurrió en el pasado no se aplica a lo que está sucediendo ahora mismo. Esta es una guerra única. Es algo que no podemos entender a través del prisma de la historia, ¿de acuerdo? Si volvemos a la guerra entre Rusia y Ucrania, todavía no entiendo por qué sigue en marcha. Rusia ganó esa guerra hace unos 2 años. Los ucranianos han perdido alrededor de 1 millón de hombres en edad de combatir. Ahora están arrastrando a hombres mayores, secuestrándolos y enviándolos al campo de batalla. 1/3 del país ya ha huido de Ucrania. No entiendo por qué esta guerra sigue en marcha. Desde una perspectiva geopolítica, histórica e incluso militar, lo que está ocurriendo en Ucrania no tiene ningún sentido para mí. ¿Por qué Ucrania no se ha rendido ya y ha negociado unas condiciones? Putin ni siquiera quiere toda Ucrania, solo quiere lo que es tradicionalmente ruso, lo que incluye los 4 oblasts hasta el río Dnieper. Quizá también quiera Odessa, pero ¿a quién le importa? Habéis perdido la guerra. Simplemente dáselo y tengamos paz. ¿Verdad? ¿Por qué seguís luchando? De hecho, los europeos están diciendo que, ya sabes, van a empezar a reclutar hombres, como en Alemania o Rumanía. Están aprobando leyes para reclutar a hombres para el servicio militar. Creo que los europeos planean, para 2029, entrar plenamente en la guerra en Ucrania. Y tú piensas, bueno, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? La guerra está perdida. ¿Por qué enviáis a jóvenes a morir en Ucrania? Y nadie sabe siquiera por qué quieren hacerlo. Recuerda que Rusia tiene armas nucleares. No conviene provocar demasiado a ese oso, porque podrías acabar destruyendo el mundo. Así que la comprensión tradicional de cómo se libran las guerras, de por qué se libran, creo que ya no se puede aplicar. Creo que estamos viviendo un momento muy especial. Y el marco que creo que hay que utilizar es escatológico, religioso. No lo hacen para ganar guerras, ni controlar recursos, obtener petróleo o dominar rutas comerciales. Lo hacen por motivos religiosos, para alcanzar un determinado mundo que creen que reflejará la voluntad divina de Dios. Hubo una noticia en la que un comandante dijo a sus tropas, un comandante estadounidense hablando a sus tropas estadounidenses, que no tuvieran miedo de esta guerra en Irán. La razón, dijo, es que esta guerra traerá la segunda venida de Jesús. Trump está divinamente designado, ¿de acuerdo? Dios lo eligió para iniciar una guerra en Oriente Medio, que desencadenará una serie de acontecimientos que conducirán a la segunda venida de Jesús. Sé que suena una locura, ¿vale? Pero ten esto en cuenta, porque lo que va a suceder en los próximos meses o en los próximos años será aún más loco, ¿de acuerdo? Una cosa que realmente preocupa es la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Solo la Meca y Medina son más sagrados. La mezquita de Al-Aqsa es donde Mahoma ascendió al cielo. Y se comenta que podría haber una operación de bandera falsa en la que la mezquita de Al-Aqsa sea destruida. ¿Y por qué sería destruida? Pues porque la mezquita de Al-Aqsa se encuentra en el emplazamiento del segundo templo, o templo de Salomón, que se considera el lugar más sagrado de la tradición judía. Es donde vive Dios, ¿verdad? Así que, si quieres que Dios regrese al mundo, necesitas construirle un buen hogar. Ese es el templo de Salomón, el tercer templo, como lo llaman, y por eso necesitan destruir la mezquita de Al-Aqsa. Si destruyes la mezquita de Al-Aqsa, se desatará una guerra religiosa entre musulmanes y judíos. Todo musulmán se sentiría moralmente obligado a emprender la yihad contra Israel si se destruyera la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, ¿por qué harían eso? No estoy diciendo que vayan a hacerlo, pero digo que van a pasar cosas, pueden pasar cosas, que no tienen ningún sentido.
Lo que le digo a la gente es, ante todo, que adopte la mentalidad de que sea lo que sea que crean sobre el mundo, va a quedar hecho trizas, ¿de acuerdo? Porque si usas la lógica convencional para analizar esta guerra en Irán, no tiene ningún sentido. Incluso hoy, una semana después de que comenzara la guerra, a pesar de todos los daños y la pérdida de vidas, nadie sabe realmente por qué se está librando esta guerra. Trump y su gente no han articulado ninguna razón real por la que quieran destruir Irán. Lo máximo que hemos oído es que al principio, Trump dijo, de acuerdo, queremos deshacernos de las armas nucleares. Queremos eliminar la posibilidad de que Irán se dedique al enriquecimiento de uranio. Pero los omaníes, que están mediando en estas conversaciones entre los estadounidenses y los iraníes, ya nos han dicho que los iraníes habían aceptado un nivel de enriquecimiento de uranio igual a cero, absolutamente cero, algo sobre lo que habían sido inflexibles durante mucho tiempo. Dijeron, estamos dispuestos a renunciar para siempre a nuestro programa de enriquecimiento de uranio. Antes, habían insistido en que tenían derecho a utilizar el enriquecimiento de uranio con fines civiles. Y luego dijeron, de acuerdo, bien, también renunciaremos a eso. Pero no solo eso. Transmitieron a los omaníes, oye, no solo estamos dispuestos a renunciar a nuestro programa de enriquecimiento de uranio, sino que también estamos dispuestos a negociar sobre nuestros aliados. Hezbollah, las milicias chiíes, Hamas y los hutíes, e incluso estamos dispuestos a negociar nuestro programa de misiles balísticos. Los iraníes estaban dispuestos a dar a los estadounidenses todo lo que exigían, unas exigencias imposibles desde el principio, y aún así los estadounidenses atacaron. Así que, por favor, explícame eso, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Entonces, el segundo punto es que Trump dijo, vale, atacamos porque Israel iba a atacar primero, y sabemos que los iraníes responderían atacándonos, así que tuvimos que adelantarnos atacando primero. Pero entonces piensas, ¿por qué no simplemente dijiste a los israelíes que no atacaran? Eres la superpotencia, sois quienes financiáis a Israel, quienes le dais todas las armas que tiene. Solo di, si atacas a Irán, estás solo, ¿verdad? Y ahora lo que dicen es, bueno, ya sabes, es porque estamos controlados por Israel. ¿De verdad me estás diciendo que una nación de 9 millones de personas en un desierto es capaz de controlar un imperio de 330 millones de personas? Eso es un completo disparate. Así que todas las razones que nos dan no tienen sentido. Todos son mentiras, todo es engaño. Lo que realmente quieren es destruir el mundo. Eso es lo que no queremos hacer. Quieren destruir el mundo porque eso obligará a Jesús a regresar. Eso forma parte de la escatología del sionismo cristiano. Y de nuevo, no tienes que creerme, ¿de acuerdo? Pero hazte esta pregunta. En primer lugar, ¿por qué continúa esta guerra? Número 1, ¿por qué continúa esta guerra? Número 2, ¿por qué Trump pide una rendición incondicional? ¿Por qué se niega a negociar en absoluto? Número 3, ¿por qué querría Estados Unidos enviar tropas terrestres? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿No estás ya destruyendo Irán desde el aire? ¿Por qué tienes que enviar tropas terrestres, hombre? Número 3, ¿de acuerdo? Y luego verás más adelante la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa. El plan es este, ¿de acuerdo? Hay un plan en el que Israel destruirá la mezquita de Al-Aqsa, pero fingirán que fue un misil iraní, ¿de acuerdo? Así que, de algún modo, van a infiltrar a agentes del Mossad en Irán para lanzar un misil balístico hipersónico contra la mezquita de Al-Aqsa y destruirla. Y luego dirán, ¿veis? Son los iraníes los que están haciendo esto para provocarnos. Son los iraníes quienes están planeando esta operación de falsa bandera. Lo que quieren es crear una guerra entre árabes y persas. Esta gente está loca, están completamente locos. Todo esto es una locura. Toma todo lo que creas sobre el mundo y tíralo por la ventana. Haz eso, y entonces quizá entiendas lo que está pasando. Quizá entiendas lo que está pasando.
Pero si insistes en leer la historia y decir, bueno, ya sabes, en 1979 derrocaron al Shah y los estadounidenses se enfadaron por eso, no vas a llegar a ninguna parte aquí. John, ¿crees que la guerra podría volverse nuclear? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos hablando de la posibilidad de usar armas nucleares. Y la razón es que gran parte de las capacidades de misiles balísticos de Irán están enterradas profundamente bajo tierra. No se pueden destruir esas instalaciones con armas convencionales. Ni siquiera la madre de todas las bombas, ¿vale? Una bomba enorme. Las rompebúnkeres no sirven de nada, ¿de acuerdo? Así que un arma nuclear táctica no destruiría las instalaciones subterráneas, pero básicamente sellaría las entradas. Las haría inhabitables. Provocaría tanta radiación, ¿entiendes? Así que, si quieres ganar la guerra de forma convencional, puede que tengas que usar armas nucleares tácticas, especialmente si la invasión terrestre sale mal. Pero hay ciertos problemas con el uso de armas nucleares tácticas. Lo primero es esto. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ya ha dicho que Rusia garantizará el éxito y la supervivencia de los iraníes. Así que ya se habla entre los rusos de que apoyarán plenamente a Irán en algún momento. Ya sabemos que Rusia está proporcionando información de objetivos e inteligencia a los iraníes. Y eso es lo que hizo la OTAN durante la guerra de Ucrania. Básicamente, Rusia está haciendo lo mismo que hizo la OTAN en Ucrania. Es como una especie de revancha, ¿no? Al final, creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si realmente hay una invasión terrestre y existe una amenaza real de que Israel o Estados Unidos utilicen armas nucleares porque la guerra va mal, entonces creo que es posible que Putin anuncie que Irán está bajo el paraguas nuclear ruso. Un ataque nuclear táctico contra Irán será considerado un ataque nuclear táctico contra Rusia. Y Rusia responderá con armas nucleares tácticas en Ucrania y contra Europa. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad real. Así que ese es un punto. Otro punto es este. Asumimos que los israelíes y los estadounidenses quieren ganar esta guerra militarmente, pero digamos que quieren esta guerra por razones escatológicas. Si uno observa realmente la escatología de los judíos y de los cristianos sionistas, si se observan todas las escatologías, Estados Unidos no debería estar en Oriente Medio. Es contrario a la voluntad de Dios que Estados Unidos esté en Oriente Medio. Por lo tanto, Estados Unidos debe abandonar Oriente Medio para que la escatología tenga lugar. La escatología exige que Israel luche contra el mundo. Estados Unidos no está implicado. Entonces, ¿cómo se consigue sacar al imperio estadounidense que apoya a las naciones del CSG de Oriente Medio? El CENTCOM es un vasto imperio en sí mismo, con decenas de bases militares por toda la región. Tiene unos 50,000 soldados. Bien, se saca a Estados Unidos de Oriente Medio si Estados Unidos pierde esta guerra, ¿verdad? Así que todo el mundo da por hecho que Estados Unidos entra en esta guerra para ganar, pero también es posible que haya entrado en ella para perder, en cuyo caso todo va según lo previsto, ¿de acuerdo? Así que, de nuevo, tu lógica, tu comprensión de la historia, tu sentido común, tu fe en el mundo, tíralos por la ventana, ¿vale? Estados Unidos no está en esta guerra para ganar. Estados Unidos está en esta guerra para perder. Then, John, I think with the case of oil. John, creo que en el caso del petróleo, en el caso de la guerra, con la idea del Gran Israel, todo se reduce siempre a cómo reaccionará el BRICS, a cuál será el futuro del BRICS, porque en mi opinión, el Cáucaso Sur es el corazón de Eurasia. Entonces, ¿cómo ves tú al BRICS? India, por ejemplo, está muy callada en este momento. Han dependido de Rusia. Y tenemos, diría yo, una especie de combinación perfecta de energía y producción dentro del BRICS, ya sabes, con Irán, Rusia y China.
Han construido una especie de asociación entre estos actores. Así que, ¿cómo ves que influye en el concepto del BRICS? And how do you see the whole game influencing the concept of BRICS? The BRICS doesn't matter. I've never thought about Los BRICS no importan. Nunca he pensado en los BRICS. Nunca he investigado sobre los BRICS. Si alguien habla de los BRICS, desconecto. Pienso en otra cosa, ¿de acuerdo? No me importan los BRICS. ¿Por qué? Porque hoy vivimos bajo la ley de la selva. Los fuertes ganan, los débiles mueren. Los fuertes son aquellos dispuestos a luchar por lo que creen. Si estás dispuesto a emplear poder militar, importas en este mundo. Si no estás dispuesto a emplear poder militar, no importas. Es así de simple. Olvida los BRICS, no importan. Olvida ese corredor del oro de Shanghái. Olvida una moneda unificada. Olvida el comercio. Nada de eso importa ya. Ahora estamos en un nuevo mundo donde rige la ley de la selva. La fuerza da la razón. Si estás dispuesto a morir por lo que crees, si estás dispuesto a enviar tropas a luchar por lo que crees, entonces importas. Si no estás dispuesto a hacerlo, te quedarás atrás y serás destruido uno a uno. Es así de simple. Yeah. John, the other Sí, John, la otra situación en Oriente Medio es cómo Irán, como país, puede decidir sobre su futuro. Porque ya sabes lo que ocurrió en Rusia antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Había personas que pensaban que podían construir una asociación con Occidente, con Estados Unidos. Y tenemos dos tipos de fuerzas tanto en Rusia como en Irán. Estas fuerzas, que en su mayoría son neoliberales o cercanas a los liberales en Estados Unidos, sienten que Estados Unidos podría ser un socio, que se puede confiar en Estados Unidos, que se puede negociar con ellos. Pero como hemos visto con la guerra en Ucrania y ahora con los conflictos que involucran a Irán, esta es una gran lucha en Oriente Medio. Entonces, ¿cómo ves tú que los políticos, los responsables de la toma de decisiones en estos países, decidan sobre su futuro? ¿Hacia dónde creen que se dirige su futuro? First of all, we assume nation states are Ante todo, asumimos que los Estados-nación son las principales unidades organizativas del mundo. También asumimos que los líderes de esos Estados-nación realmente importan. Y creo que ambas suposiciones son problemáticas. Puede que las personas que controlan Rusia, China, Estados Unidos e Israel sean las mismas. Quiero decir, existe esa posibilidad. Así que, de nuevo, creo que hay que... Right. So, again, I think you have to, given this war in Iran, you have to. Dada esta guerra en Irán, tienes que despejar tu mente. Tienes que examinar tus propias suposiciones sobre el mundo, que se trata de una guerra por los recursos entre Irán y Estados Unidos. No creo que lo sea. Y de nuevo, el tiempo lo dirá, ¿de acuerdo? No quiero decir demasiado porque la gente pensará que estoy loco, pero no creo que los Estados-nación sean realmente los poderes que la gente cree que son. Hay otras organizaciones, otras entidades que están por encima de los Estados-nación. Lo vimos en los archivos de Epstein, ¿verdad? Todo el mundo asumía que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad o de la CIA que chantajeaba a estadounidenses poderosos para obtener apoyo para Israel. Pero hubo ciertas cosas que cuando realmente leímos los archivos de Epstein resultaron muy confusas. Antes que nada, ¿por qué Bill Gates y Reid Hoffman van a Jeffrey Epstein a pedirle dinero? Bill Gates fue el hombre más rico del mundo. Reid Hoffman es multimillonario. ¿Por qué van a Jeffrey Epstein a suplicarle dinero, verdad? Y luego está Elon Musk, que es muy rico y quiere ir de fiesta con Jeffrey Epstein. Casi molesta a Epstein, como diciendo, «Oye, tío, he oído que organizas unas fiestas estupendas. ¿Puedo unirme a ti?» Y luego usan esas palabras en clave como pizza y refresco de uva. Así que, de nuevo, los archivos de Epstein, si simplemente los miras, la forma en que crees que funciona el poder, la forma en que crees que se gobierna el mundo, probablemente esté equivocada. Probablemente lo esté. Has mencionado que Ucrania se perdió, que la guerra en Ucrania se perdió hace 2 años. ¿Cómo predices la guerra en Irán? ¿Cómo ves la escalada y qué significaría?
porque si un bando gana, el otro pierde. ¿Cuál es el resultado, en tu opinión? What is the outcome, in your opinion? There What will be would be no the outcome? I mean, the outcome is very simple. ¿Cuál sería el The outcome resultado? has been preordained Quiero for decir, el us. resultado es muy The outcome sencillo. is El just resultado one ya outcome. está predeterminado. Destroy the El entire objetivo es matar al mayor número posible de personas, destruir toda la economía mundial, destruir Irán, obligar a Estados Unidos a salir de Oriente Medio, destruir los estados del Golfo, arrastrar a Turquía a la guerra, conducir a la creación del proyecto del Gran Israel y finalmente a la Pax Judaica. Y luego, en última instancia, crear las condiciones para otra guerra mundial. Otra guerra mundial llamada la Guerra de Gog y Magog, en la que Rusia e Irán atan juntos a Israel, lo que marcará el fin del mundo. Attack Israel together, which will usher in the end of the world. That's a script. That's a plan they have in mind. So Ese es un guión, ese es el plan que tienen en mente. Todo ha sido predeterminado, todo ha sido escrito de antemano, y eso es exactamente lo que va a suceder. Solo es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tardará esto? Pero enviarán tropas terrestres a Irán. Será un desastre, e Irán quedará devastado. Estados Unidos se verá obligado a salir de Oriente Medio, e Israel se convertirá en la única potencia que quede allí. Eso es lo que va a pasar. Power in the Middle East. That's what's going to happen. Sí, Do you feel that el- ¿crees que el liderazgo en Oriente Medio, en Asia Occidental, estaría mayormente influido por los israelíes? Porque como mencionaste, es una nación de 9 millones de personas y sabemos que no tienen las capacidades, los números, para ocupar toda esa tierra. Entonces, ¿cómo van a gestionar eso? No se trata solo de Irán o Turquía. Quieres decir que empezarán con Irán y luego irán a por Turquía. Pero físicamente, Israel no es capaz de hacer todo eso. The whole region, physically, Israel is not capable of doing this. Yes, they are. Yes, they are. Sí lo son, sí lo son, porque una vez más, tienes esas suposiciones sobre cómo funciona el mundo y cómo se controla el poder. ¿Crees que necesitas población? No, no la necesitas. Hoy en día, con la IA y la tecnología, lo que puedes hacer es esto. Puedes importar mano de obra. Digo, después de que termine esta guerra, ¿de acuerdo? Cuando millones estén muertos y los estados del Golfo estén destruidos. Quiero decir, también habrá muchas pérdidas de vidas en Irán y en Israel también. E Israel está intentando ser el imperio global, así que necesita mano de obra, debo señalar, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues importas la mano de obra de la India, de China y de Filipinas. ¿Y luego qué haces? Les implantas un microchip. Philippines. And what do? You microchip them, right? So that you can surveil them. You can control their emotions. You Para que fucking puedas love. vigilarlos. They're your Puedes slave. controlar sus You have emociones. millions and Les millions das of drogas. people. Son tus esclavos. Tienes millones y millones, cientos de millones de estas personas que serán los robots humanoides de tu imperio. And it can Y all todo be puede done hacerse con la tecnología You don't have to actual. actually build new No tienes que crear nueva tecnología para hacerlo, pero necesitarás un estado de vigilancia con IA. Y por eso Palantir es tan valiosa, ¿verdad? It's so valuable. Porque la idea es que estas empresas de IA, que ahora están siendo incubadas en Estados Unidos, Palantir específicamente, vengan a Pax Judaica, vengan a Israel y dirijan el estado de vigilancia. Ese es el plan. Run the surveillance state. That is the plan. Yeah. And do you think that the war is getting to the Sí. East ¿Y Asia? crees que la guerra va a llegar a Asia Oriental, a Japón, Corea del Sur? ¿Cómo lo ves? Porque si pensamos en el gran plan, sería, ya sabes, Rusia, Irán, luego Taiwán, quizá China, quizá Japón y Corea, involucrarlos en el conflicto con Taiwán. Taiwán es de algún modo diferente. Es una isla pequeña que puede controlarse de alguna manera. Y no es como Ucrania, donde se puede suministrar armas a los ucranianos sobre el terreno. ¿Cómo ves el panorama general del mundo? How do you see the big picture of the world? Look, if you talk about Southeast Mira, Asia, si hablas del sudeste asiático, de acuerdo, otra vez, tus suposiciones sobre el mundo son simplemente erróneas. Ahora es la ley de la selva. Quien esté dispuesto a luchar, quien esté dispuesto a morir, ganará. willing to die will win. And Sí, Yeah. It seems that parece que hemos perdido a Yang. Y déjame, sí, has vuelto. Let me- Has vuelto, Yeah, Yang. You're back. You're back. look, Yeah. look,
you have to see the world Mira, not tienes que as ver el mundo no a través de una lente económica, ¿vale? La economía no importa. the economy doesn't Todo matter. se It's all trata de la about disposición de tu the willingness of the población a population luchar en to guerras fight y morir to por lo die que for what they cree, believe ¿de in. acuerdo? And there are exactly Y hay exactamente 4 4 nations naciones en el sudeste asiático in Southeast que Asia tienen una that have historia de public morir por history lo que creen, ¿vale? of Estas son dying Japón, for what they Corea believe, del Sur, okay? This Corea is del Norte Japan, y Vietnam. South Korea, La guerra por el sudeste Korea, and asiático Vietnam. será entre estas 4 The naciones. war for Southeast Asia will be between these 4 nations. Well, Vaya, ¿y crees que Irán y Rusia sobrevivirán al conflicto actual? the current conflict? So Russia is clearly winning the war. Así que Rusia está ganando and Russia claramente la will guerra en become Ucrania a dominant y se power convertirá en la in, potencia dominante en Europa, Europe, lo que obligará al will resurgimiento de rise Alemania como as a respuesta. response to Russia. Lo que va a What's ocurrir happening es que el is imperio America estadounidense is going to financiará y apoyará el support ascenso de Russia's Alemania economy como contrapeso a as a Rusia. counterweight to Pero aunque Russia, puedan librar right? algunas Saying that guerras, even though creo que a largo some plazo wars, habrá una gran I think alianza the entre long Alemania y what will Rusia, happen is y esa exactly será what la nueva Germany potencia and mundial. Russia, and that is Una exactly alianza how germano-rusa it sería will go. imparable. I En el think sudeste asiático, la nueva the potencia será Atlantic between Russia and Japón. unstoppable. Así que estas son las 3 And grandes that's very potencias del Southeast Asia, mundo. the new power Una base. alianza Right? So these are germano-rusa, the 3 major Israel powers en Oriente in Medio Europe, y German, Japón Russian en alliance, Asia Oriental. Israel in the Middle East, and then Japan in East Asia. America will emerge in the Western Hemisphere América as the surgirá como la competitor, potencia dominante en el but hemisferio we occidental expect porque that no America tiene will competidores be, reales. will have a lot of Pero issues, podemos right? esperar Civil que wars, América enfrente will muchos defend problemas. its Habrá territory guerras in South civiles y America, tendrá que defender sus Caribbean, territorios en Sudamérica y el against Caribe insurgents who contra want insurgentes their guerrilleros que the buscan world is heading soberanía. towards El mundo se dirige hacia un nuevo lugar, un mundo nuevo y valiente. brave new world. Nunca We've hemos never seen visto this algo así before. antes. It'll be Habrá un complete caos chaos. total. Y siendo sinceros, el And objetivo what es matar al mayor número posible de the goal personas, porque el mundo no puede is to sostener a kill 8.000 as millones de many as possible. habitantes. Because the world Así que se cannot intenta sustain crear people. tantos So you conflictos start como creating sea conflicts posible as para possible reducir la to población, reduce the population facilitando el gobierno y so la that the imposición del population will be cumplimiento. easier to govern, to create compliance. So again, I don't want to say too Así much que, de nuevo, because, no quiero decir demasiado, porque no quiero sometimes parecer it's conspiranoico, direct, trastornado o loco. Pero si but quieres sobrevivir a lo que viene, if you want to tienes que survive prepararte what's mentalmente. coming, you Tienes que have to decirte a ti prepare mismo yourself. que quizá lo que You have to crees tell sobre el yourself mundo that está maybe equivocado. what I believe Quizá about los the world BRICS no is importan. wrong. Quizá Maybe China no trade doesn't importa. matter. Maybe Quizá China's todo sea una dead. ilusión. Maybe it's all Quizá this todo sean mentiras que los maybe all medios these nos han estado lies alimentando the media has been para feeding us impedirnos in order entender lo que to realmente está ocurriendo. Lo que realmente está make us ocurriendo not no, understand what's no really es una going guerra on, financiera, right? no es una guerra It's material not a ni financial war. militar. Lo What's que ocurriendo es una going on is a espiritual. war, Es lo que a moral gente war. está What's going on ocurriendo. is a spiritual war. All right? That's what's really going on. But the United States is not that capable, John. You have to Pero Estados recognize Unidos no it es tan has been capaz, John, fighting después de all of todo. these wars and Estados Unidos ha estado defeated all librando of them. todas esas And guerras just y fue remember, derrotado en these todas are ellas. the facts. Y recuerda, You estos son los invaded hechos. Afghanistan for Estuvieron 20 en years. Afganistán durante The 20 Taliban años. have- Se lo Taliban arrebataron a los eventually talibanes took y se lo devolvieron a los Afghanistan. talibanes antes de marcharse. Afghanistan today is not Afganistán hoy ya no está en Afghanistan manos de has Estados Unidos. Iraq Irak is the es same. igual. Just look at Solo what's hay que ver lo happening que está right now in ocurriendo Iraq. ahora They're mismo not, en Irak. you know, Sabes, all todas the las bases militares bases estadounidenses from the allí US fueron to destruidas bases junto con Iraq, las they armas were que destroyed tenían. with all the weapons Así they que, had. ¿cuánto poder tienen realmente So, para llevar a how cabo much esa power agenda? do they have No veo to que eso ocurra, pursue that porque agenda? Estados I don't Unidos see no that se está happening because fortaleciendo. of the United States No se is están not, fortaleciendo en Asia getting Occidental. stronger. They're not getting Look, stronger in the West look, Asia. look, your understanding of the world is limited. Mira, okay? You think tu the comprensión United del States mundo will es win. limitada, The United States went ¿vale? into ¿Crees que Estados Afghanistan Unidos and realmente Iraq importa? to win the ¿Crees que war. Estados Unidos entró en So, Afganistán e Irak para ganar la Julian guerra, para Assange controlar said esos something really lugares? important. What he Pero told Julian me Assange dijo algo realmente the importante. point is Lo que not nos to have dijo fue successful esto: wars. el The objetivo point no is es tener never guerras ending exitosas. wars. El objetivo es So tener that guerras you will interminables para que el complejo militar industrial, este sistema de seguridad transnacional, pueda robar al contribuyente estadounidense. can Así que lo que tienes que steal entender es from the esto. taxpayer. América, estos estados-nación, son solo el huésped. Lo que importa es el parásito. Lo que importa son las sociedades secretas, estos grupos de capital transnacional. These transnational capital groups. That's who controls the world.
Esos son los que controlan el mundo, ¿de acuerdo? Estos son los que están detrás de todo. China, Israel y Estados Unidos. Coreografían estas guerras para extraer la mayor cantidad posible de riqueza de sus estados-nación anfitriones antes de que esos estados colapsen. Bien, eso es lo que está ocurriendo. Estos parásitos pretenden que Estados Unidos pierda esta guerra en Irán para poder hundir toda la economía estadounidense y llevar a millones a la pobreza más absoluta, donde no poseerán nada y serán felices. Ese es el plan aquí. Tienes $4,200 de deuda. La única manera de librarte de esa deuda es destruyendo la economía estadounidense, colapsándola por completo. Sí, ¿quieres decir que la agenda de Estados ahora mismo es ser derrotado en Irán? ¿O se supone que deberían estar ganando en Irán? Lo que quiero decir es que Estados Unidos no está bajo el control de Estados Unidos. Eso es lo que quiero decir. El 80% del pueblo estadounidense no quiere esta guerra en Irán. ¿De acuerdo? El 80% de los estadounidenses dicen, no queremos esta guerra. La mayoría de la gente está en contra, aunque tradicionalmente, una vez que una nación entra en guerra, el público suele apoyar mucho al ejército. Pero el pueblo estadounidense no apoya en absoluto esta guerra. Luego está la cuestión de las tropas terrestres. El público estadounidense, una vez más, no quiere tropas terrestres en Irán. ¿Y adivina qué? No importa. A nadie le importa. A nadie le importa lo que quiera el pueblo estadounidense. Aproximadamente el 99% de los estadounidenses dicen no queremos esta guerra. 99% Americans say, we don't want this war. They're still going to fight this war. So clearly, Van a seguir librando esta guerra. Así que, claramente, Estados Unidos no es una democracia, ¿de acuerdo? Y luego es como, bueno, vale, en noviembre tendremos las elecciones de mitad de mandato y los demócratas llegarán y detendrán esta guerra. Pues bien, déjame decirte esto. Incluso si los demócratas ganaran las elecciones de mitad de mandato, y eso también es sospechoso e improbable, dado lo que está ocurriendo, incluso si ganaran, cuando llegaran al poder, el Congreso seguiría permitiendo a Trump librar esta guerra. Los demócratas no han hecho absolutamente nada para impedir que Trump la combata. El Congreso tiene la obligación constitucional de declarar la guerra. Y deberían haber organizado una votación para impedir que el presidente declarara la guerra. Es algo llamado la Ley de Poderes de Guerra, ¿vale? Debería haberse programado antes de que empezara la guerra. Y lo que hicieron fue esto. Programaron el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra para el martes, como 4 días antes del ataque real. Así que sabían que el ataque se acercaba. Lo programaron en un momento concreto en el que no tendría relevancia, ¿vale? Así que el Congreso no está deteniendo al presidente. El Congreso está facilitando al presidente. Tropas terrestres, ¿de acuerdo? Tropas terrestres. Ninguna organización demócrata poderosa dijo, estoy en contra de las tropas terrestres. Lo que tenemos son personas como Chuck Schumer diciendo, oh, ya sabes, he visto las pruebas, he recibido información de Marco Rubio, y sí, la situación es peor de lo que pensamos. Así que todo es un engaño, todo es una ilusión. Ya se ha decidido lo que va a pasar. Todo es un guión, ¿de acuerdo? Y la idea de que el pueblo estadounidense pueda votar para salir de esto, no puede. Es como el 99% de la humanidad, quizá incluso más. Tal vez solo haya unos pocos miles de personas realmente al mando de algo, pero pueden hacer lo que quieran. Pero todo gira en torno a Estados Unidos. Y muchas personas en Irán dicen que no importa lo que estén pensando. Si quieren invadir Irán, que vengan. Los estamos esperando. Por eso están preparados para una invasión terrestre. Realmente creen que pueden derrotar también a Estados Unidos sobre el terreno. Y ese es el cálculo. Lo que acabas de mencionar tiene que ver con Estados Unidos y con cómo se sienten. Conocemos ese sentimiento, y la agenda de Estados Unidos no es el objetivo final, no es el resultado. El resultado es la combinación de ambas fuerzas, como vimos en Ucrania.
En Irán hay un cálculo de dos alternativas, Estados Unidos e Irán, dos agendas que luchan entre sí. Y no importa si quieren invadir Irán, van a responder, van a destruir a quienes intenten invadir Irán. Look, I mean, I've said this many, many times, okay? Mira, lo he dicho muchísimas veces. Estados Unidos invadirá Irán y los iraníes destruirán la fuerza de invasión estadounidense. Pero lo que estoy diciendo es que eso es en lo que quieren que te centres. Eso es en lo que quieren que pienses. Y lo que digo es que nada de esto importa realmente. Lo que de verdad importa es que entendamos quién está realmente detrás del telón, moviendo los hilos. ¿De acuerdo? Alguien está haciendo esto. Probablemente no sea Trump, porque, quiero decir, no es Trump quien lo está haciendo. Son otras personas las que lo están haciendo. Así que la primera pregunta es, ¿quién está realmente haciendo todo esto y cómo son capaces de lograrlo? Esto es algo que realmente necesitamos entender. Esa es la guerra que debemos librar. No es una guerra entre Estados Unidos e Irán. Eso al final no importa realmente. Iran, that doesn't really matter in the end. It's really about a war of self-knowledge. En realidad, se trata de una guerra de autoconocimiento. Tenemos cada uno de nosotros la voluntad, el valor de buscar la verdad, aunque esa verdad pueda destrozar nuestra propia percepción de la realidad, ¿de acuerdo? Así que déjame terminar con esta idea, ¿vale? Déjame decirte lo que tenemos que hacer si queremos ganar esta guerra a nivel individual, ¿de acuerdo? La alegoría de la cueva de Platón, así es como va. Todos están encadenados al suelo, ¿de acuerdo? Estás esposado, no puedes moverte, ni siquiera la cabeza. No puedes moverla por culpa de Ena. Solo puedes mirar hacia adelante. Estás frente a una pared vacía, ¿vale? Detrás de ti hay un fuego. Detrás de ti está ese fuego. Behind you is a fire. Behind you is fire. And then there are certain people, the elite, the true Y luego están world, ciertas personas, la élite, el verdadero poder en el mundo, que colocan a estos títeres. El fuego se refleja entonces como sombras en la pared. Y lo que hacemos es mirar la pared y crear nuestra propia realidad. Creamos un lenguaje, inventamos historias sobre esas sombras en la pared. Esa es la realidad en la que vivimos hoy, donde creemos que todo es real, pero todo es una ilusión. Las personas detrás del fuego, moviendo los hilos, son el verdadero poder. Estados Unidos, Rusia, China. Esta guerra entre Estados Unidos e Irán, todo es una ilusión destinada a distraerte de intentar darte la vuelta y averiguar qué está ocurriendo realmente entre bastidores. ¿De acuerdo? what's really going on behind the scenes. Okay? And that is a challenge for us. Y ese es un desafío para nosotros como seres humanos. No dejarnos arrastrar a este conflicto que tenemos delante. No pensar que, bueno, realmente importa quién gane, si Estados Unidos o Irán. No importa realmente. Que Israel se convierta o no en un imperio. No importa. Que el Brexit tenga éxito o no. No importa. Nada de eso importa. Lo que importa es nuestra comprensión del mundo, nuestro deseo, nuestro valor para buscar la verdad, por dolorosa que sea esa verdad. Tas no it's important. Painful the truth is. That's what matters.